¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de una compañía que he estado investigando recientemente, que es Vidrala, una compañía que, bueno, a continuación expondré su tesis de inversión y espero que os guste el vídeo. Bien, bueno, pues aquí estamos ya con la tesis de inversión de Vidralia, la compañía de la que venía a hablar. Y bueno, vamos a comenzar ya rápidamente la tesis, ¿no? La empresa, bueno, es una empresa española con sede en Llodio, en Álava. Es una empresa que se dedica a la fabricación y venta de envases de vidrio para la industria alimentaria. Cotiza desde el año 85 en la Bolsa de Valores española en Madrid y en Bilbao. Sus principales productos pues son botellas de vidrio para aceite y vinagre, botellines de cerveza, tarros de mermelada, botellas de sidra, botellas para bebidas alcohólicas y licores, y también fabrica recipientes para bebidas espumosas y zumos, cavas fundamentalmente, y zumos de naranja, de piña, de manzana, lo que sea. Y bueno, es una compañía en la que hay un alto porcentaje de insiders, ¿no? Hay un alto porcentaje de personas que están dentro de la compañía que poseen acciones. Por lo cual, bueno, fue un sector que me llamó la atención porque es un sector que está bastante orientado al consumo. Es algo que es bastante común en nuestra sociedad, sobre todo con el proceso de abandono paulatino del plástico en el consumo diario e incorporación del vidrio fundamentalmente y de los metales, con lo cual, bueno, pues pensé que podía ser una buena oportunidad de inversión. Y como veis, la evolución de la cotización es básicamente una historia de éxito, ¿no? Es decir, ha pasado de cotizar en el año 2000 a unos 10, incluso por debajo, y actualmente estar a unos 106, 107 euros la cotización, es decir, ha sido un crecimiento brutal, ¿vale? Creo que lo miré antes en TKR del 13-14% al año, ¿vale? Una revalorización, una tasa interna de retorno de esta inversión del 13-14% al año, con lo cual es una muy buena inversión y un muy buen negocio que ha sido reconocido por el mercado, bueno, pues tal y como vemos en la cotización, y que actualmente, bueno, pues está un PER razonable para el crecimiento yo creo que va a tener en el futuro. Bien, la perspectiva macro del sector la comento en esta diapositiva. Como decía antes, es un sector que está presente en la vida diaria de los consumidores, ¿vale? Los productos para los que fabrica botellas, ¿no? Y envasados están presentes en nuestra vida diaria: aceite, vinagre, el vino, la cerveza, los licores, las mermeladas, son parte de la dieta actual bueno, pues de los españoles, de los europeos, de todas las personas occidentales, y esta forma de vida se está incluso extendiendo a otras partes del mundo, con lo cual, bueno, pues es algo que está presente en nuestra vida diaria y es algo muy común, ¿vale? Es un mercado que está en crecimiento, aproximadamente crecerá en función de cada uno de estos sectores entre el 3 y el 8% anual a lo largo de esta década, con lo cual, bueno, pues si estos sectores van a crecer al 3-8% anual y van a necesitar de envases de vidrio para almacenar, pues esta empresa evidentemente va a ser, como dice Carlos Valcarreres, ¿no? Como la segunda derivada, ¿no? Es decir, si la primera derivada es más o menos el consumo que va a ir hacia arriba en los próximos años, pues esta es la segunda derivada, es decir, la necesidad de envasar esos productos que estamos consumiendo, ¿no? Digamos que es una industria auxiliar, pero que se va a beneficiar mucho del consumo. Es un sector, como decía, bueno, pues muy ligado a la alimentación y al ocio, que son elementos clave de nuestra vida diaria. Es un sector en consolidación a nivel mundial, ¿vale? Con fuerte crecimiento en Europa y crecerá entre el 4 y 5% anual. Por tanto, bueno, pues esta empresa tendrá fuertes vientos de cola, ¿no? Es decir, tendrá muchas posibilidades de crecer en el futuro, gracias al impulso del sector a nivel europeo. Bien, una serie de datos que creo que es importante resaltar acerca de la compañía es que es una compañía que fabrica, como ya dije antes, envases de productos de consumo. Es además una de las principales compañías a nivel europeo y actualmente tiene una capitalización de 3.000 millones de euros, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues no es una small cap, pero tampoco es una compañía de gran capitalización, ¿vale? Que sea muy seria. Tienen unos 3.500 empleados, aquí lo ven. El 47% del vidrio que usan es reciclado, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues eso ayuda a reducir costes, igual incluso tienen reducciones de impuestos por favorecer el reciclaje y tal. Tienen 8 puntos de fabricación, 8 fábricas, 19 hornos y actualmente producen al año 8.000 millones de envases destinados a satisfacer la demanda de más de alrededor de 1.600 clientes en toda Europa. La historia de la empresa es esta, ¿vale? La podemos ver aquí. El origen de Vidrala, empezó en Álava, en España. Poco a poco se fue creciendo y pasó a cotizar en la bolsa de valores en el año 85. Tuvo una expansión inicial por
por toda España, ¿no? Que fue una primera fase de consolidación. En la primera década del siglo XXI empezó el proceso de internacionalización con la adquisición de fábricas en Portugal y en Bélgica también. Y ahora, incluso en el año 2015 y 2017, como vemos aquí, inició el proceso de adquisición de fábricas de Encirc, y de Santos en Inglaterra y en Irlanda y en Portugal, y también dentro de poco iniciará el proceso de expansión hacia Italia y mayor consolidación en Bélgica, ¿vale? Con lo cual es un proceso de crecimiento y de expansión a nivel europeo bastante ambicioso, que bueno, supongo que tendrá evidentemente repercusiones positivas en la cotización de la compañía. Luego, acerca de los componentes de la demanda de este sector, ¿qué podemos decir? Bueno, el mercado de empaquetamiento de vidrio es estable y creciente en Europa. Aquí podemos ver en esta línea azul el crecimiento del PIB y en esta línea verde el crecimiento de la demanda de plásticos. Y vemos que desde el año 2000 ha crecido más rápido que el PIB, que el propio PIB de toda Europa, con lo cual es un sector que está creciendo de media más que la economía, y eso es algo bueno, ¿vale? Porque nos estamos aprovechando de una empresa que está en un sector de la economía que está creciendo más que la media y por lo tanto de nuevo va a tener esos vientos de cola, esos potentes vientos de cola que van a impulsar la cotización hacia adelante. Luego aquí, ¿qué podemos ver en este gráfico? Bueno, en este gráfico lo que nos dice es un poco las regiones geográficas estratégicas para el sector. Vemos que la principal es esta burbuja, es Europa, donde se encuentran Italia, la península ibérica, Francia, Alemania, y la relación entre el PIB per cápita, ¿vale? En miles de dólares y la producción de envasado de vidrio per cápita, ¿vale? Vemos que efectivamente los países europeos son los que más vidrio están produciendo anualmente, y esto es algo también que, bueno, pues que favorece a la compañía porque es donde está principalmente instalada, ¿no? También le da posibilidad para abrirse a otros mercados, como podría ser, por ejemplo, China y Brasil, Japón e incluso Estados Unidos. Bien, aquí podemos ver una foto fija del mercado. Esto es en el año 90 y en el año 2020. ¿Vale? En el año 90 el mercado estaba principalmente controlado por Saint-Gobain, que es una empresa de cristalería francesa, y Vidrala representaba solamente el 2% de la cuota de mercado en Europa, ¿vale? Y el 58% del mercado restante eran pequeñas empresas, ¿vale? Pequeñas empresas del mercado que no pertenecían a ninguna de estas. En el año 2020 este mercado ha crecido, evidentemente se han consolidado muchas empresas, aún hay margen de crecer en este 14% y la compañía Vidrala actualmente controla el 15% del mercado europeo, ¿vale? Que es una cantidad pequeña, ya hay menos competidores, pero tiene capacidad de crecer vía adquisiciones o vía reducción de costes, compitiendo con las restantes y robándoles competencia, ¿vale? Porque es de momento, si vemos la cotización, la que mejor lo ha hecho de todas estas, ¿vale? Con lo cual puede crecer por dos vías, ya sea vía adquisiciones y vía reducción de costes, como invirtiendo más en equipo capital para reducir efectivamente los costes fijos que tiene, todos esos costes del capital asociados a los procesos productivos, para robarle cuota de mercado al resto de competidores. Vamos a ver ahora un poco los datos financieros de la compañía, que la verdad es que, como veis, son bastante buenos. Desde el año 2000 la compañía facturaba menos de 200 y ahora en el año 2020 factura casi 1000. Bueno, es verdad que este año tiene un poco un ligero descenso por el coronavirus, pero esto ha sido más que multiplicarse por 5 en 20 años, ¿vale? Con lo cual, bueno, es como doblar un poco más cada 10 años. Está bastante bien, ¿vale? Está bastante bien. Hombre, no es el crecimiento de compañías tecnológicas importantes del Nasdaq, pero está bastante bien para ser una compañía que está en consolidación aún, ¿vale? Y ser una compañía que capitaliza solo 3.000 millones. Los márgenes EBITDA han sido siempre altos, alrededor del 20 y pico por ciento, 25, 26, con lo cual es una compañía que sabe mantener bien los márgenes, ¿vale? A medida que va creciendo, se mantiene estable el margen, con lo cual es algo muy positivo, ¿vale? Y es verdad que en los últimos años ha venido de incrementar el margen, ¿por qué? Porque ha ganado escala. Estos años se mantuvo un poco lateral el margen, aquí estaba más alto, ¿por qué? Porque era la época de auge económico en Europa y luego vino la contracción un poco de la economía, pero estos años vemos que el margen se ha incrementado de manera sostenida. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que quiere decir es que quizá esté adquiriendo ya esa escala y por tanto, bueno, pues podrá incrementar los beneficios de manera sostenida en el tiempo. Los datos financieros, pues aquí los tenemos, ¿vale? Un crecimiento del EBITDA que estaba en 100 millones en el año 2011 y ahora en 2020 está casi en 300, es decir, casi se ha multiplicado por 3 en 10 años, con lo cual es bastante. Y un free cash flow que en el 2011 estaba en unos 50 millones y ahora está en 140, ¿vale? Es decir, ha más que doblado en los últimos 9 años, con lo cual, bueno, pues es un dato también bastante positivo, que la compañía vaya
vaya aumentando el EBITDA y vaya aumentando también el free cash flow, que es ese beneficio ajustado después de descontar a la caja de actividades operativas el CAPEX, ¿vale? Es decir, los gastos en capital. Luego, otra parte muy importante de la compañía es el perfil financiero de la compañía y el riesgo que está asumiendo la compañía a la hora de financiarse. Vemos que la deuda ha ido, bueno, pues la tendencia es a decrecer. En diciembre del 15 estaba en 400 millones, sin embargo ahora en diciembre del año 2020 está en 233, han reducido la deuda en 200 millones. Y sobre todo lo más importante es que la deuda ha ido reduciéndose y el EBITDA se ha ido incrementando más, con lo cual la relación entre deuda y EBITDA se ha visto disminuida en un valor muy grande, ¿no? Ha pasado de 2,5 veces en el año 2015 a estar por debajo de 1, es decir, la situación de deuda está prácticamente controlada por parte de la compañía y además el coste de financiación en los mercados es bastante bajo, con lo cual pues no hay problemas de deuda que puedan comerse los beneficios futuros en forma de intereses. Y esto es algo que siempre los accionistas vamos buscando, ¿no? Estos bajos niveles de deuda. Luego, como veis, la evolución del EPS de esta compañía, sinceramente, es que me encanta. O sea, es así hacia arriba. Esperemos que siga aumentándolo, sí, porque bueno, va a ir creciendo, va a ir ganando cada vez más escala. Las fábricas están cada vez más automatizadas, podrán ir reduciendo costes y por tanto es muy probable que los beneficios por acción sigan creciendo en el futuro muy fuertemente, ¿no? Tiene una política de remuneración del accionista que, bueno, es vía dividendos. Yo no soy muy amigo del dividendo, pero bueno, yo prefiero que en vez de gastar en dividendos se dediquen más bien a hacer recompra de acciones, ¿vale? Que al fin y al cabo es lo mismo, estás cancelando acciones y estás incrementando el valor del beneficio por acción. Pero bueno, los dividendos que vaya dando pues los iré reinvirtiendo en compra de más acciones, ¿no? Vemos que la mayor parte de la política de la compañía es dar dividendos, ¿vale? Pero también desde 2019 han iniciado una política de compra de acciones, recompra de acciones, que entre dividendos y recompra de acciones está como en el 1% del nivel de la cotización actual, ¿vale? Con lo cual a la revalorización, la TIR esperada en el futuro, pues habrá que sumarle este 1 y pico% de dividendo extra que nos dan más recompra de acciones, ¿no? Y vemos, bueno, pues que el nivel de crecimiento de los dividendos también ha sido importante en los años anteriores, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tiene una política de buen trato hacia el accionista, como comentaba. Luego, las ventas de la compañía podemos ver que principalmente el 39% se van a desarrollar en España, ¿vale? Que es un mercado, bueno, pues en el que hay mucha demanda de estos productos de vidrio para, bueno, pues para bebidas alcohólicas, vino, cerveza, para zumos, es un país muy turístico en el que hay mucha demanda de este tipo de productos. También en Reino Unido e Irlanda, que también se venden muchísimo estos productos, en el resto de Europa y también Italia una pequeña parte. Y vemos que principalmente los productos para los que más fabrican son vino y cerveza, ¿vale? Es decir, son productos, bueno, pues relacionados con el ocio, el turismo, aunque también tienen aquí un poco de productos de comida, algunos bebidas espirituosas, bebidas suaves, ¿no? Y otro tipo de productos, ¿vale? Pero fundamentalmente el 65% de ventas en el año 2020 fue destinado a vino y cerveza, ¿no? Con lo cual es una compañía que depende mucho también de cómo lo vaya haciendo el turismo y de cómo lo vaya haciendo pues el sector como digo, del turismo y del ocio y de la venta de vino y cerveza fundamentalmente, que es algo que, como decía, en el futuro pues va a ir incrementándose en todos los países de Europa. Luego, es muy importante también este dato financiero que se nos da aquí, que es que hay una conversión de más del 50% de EBITDA en caja, ¿vale? Es decir, aquí podemos ver este gráfico en el que vemos que el 25% de ventas es aproximadamente EBITDA, es decir, es el margen EBITDA, un 9% es el CAPEX, es decir, el gasto en Capital Expenditures, es decir, gastos de capital. Y luego, por ejemplo, un 1% en gastos financieros, ¿vale? Con lo cual nos queda aproximadamente el 13% de margen de free cash flow, que es bastante elevado, es decir, es un beneficio ajustado descontando CAPEX del 13%. Con lo cual hay un ritmo de conversión de EBITDA a caja mayor del 50%, es decir, una gran parte de los beneficios se convierten efectivamente en estos beneficios ajustados descontando gastos de capital, que es el free cash flow, ¿vale? Y que es luego lo que le queda a la compañía, bueno, pues para TIR, para reinvertir, etcétera, etcétera. Con lo cual esto está bastante bien, ¿vale? Estos márgenes de free cash flow frente a ventas. A continuación vamos a plantear dos escenarios de valoración. Un escenario negativo en el que estimamos un crecimiento de ventas al 3% en los próximos 5 años, beneficio neto al 4 y free cash flow al 4,5. Y luego otro escenario más optimista en el que el crecimiento de ventas se adecua con esos vientos de cola que le van a imprimir a la empresa el crecimiento del sector en los próximos años en Europa. Beneficio neto creciendo al 6,7%, que es un poco por debajo de lo que lo ha hecho en los últimos años.
y un crecimiento del free cash flow al 7,8, que es un poco por debajo de lo que ha hecho en los últimos años. Incluso en el escenario optimista, estoy siendo algo conservador, porque la compañía va a ganar escala, ¿vale? A medida que vaya incrementando ventas, ¿no? Va a ir ganando escala porque va a hacer más gastos de capital y por lo tanto su productividad va a aumentar, ¿no? Por tanto, bueno, igual estos números se quedan cortos, ¿vale? Igual estos números se quedan cortos y por tanto la valoración es incluso algo mayor, pero bueno, siempre es mejor ser conservador porque hay que ponerse siempre en el peor de los escenarios posibles. Entonces, en el caso del escenario negativo, en el que las ventas crecen a un 3% más o menos, estaríamos en 1.015 millones en ventas en el año 2021 y 1.140 en el año 2025, un beneficio neto de 160 millones en el 21, suponiendo que crece a un 4%, en los próximos años implicaría llegar al 190 en el 25 y un free cash flow de 133 en el año 21, creciendo un 4 o 5%, nos pondríamos en 155 millones en el año 2025. Y valorando estos múltiplos, que son los múltiplos históricos en los que se ha movido la cotización, estoy siendo también un poco conservador. ¿Por qué? Porque si asumimos que la compañía va a tener crecimiento, en realidad el PER puede verse expandido y aumentado, ¿vale? A medida que la compañía empieza a ganar crédito, empieza a ganar más visibilidad en el mercado. Y el price free cash flow estoy siendo también un poco conservador porque en realidad podríamos estar hablando para la calidad de estos negocios pues de 15, 20 veces incluso, pero bueno, he preferido ser conservador. Por tanto, en el escenario negativo, el precio, si multiplicamos cada uno de estos valores por estos que aparecen aquí y dividimos entre el número total de acciones, que es 28 millones, no ha diluido, es decir, no ha incrementado el número de acciones en circulación, con lo cual es un dato bastante positivo, se ha permanecido estable siempre en cerca de los 28 millones de acciones. El precio objetivo se movería entre 122 y 105 euros. Actualmente está en 106, ¿vale? Por tanto, si nos quedamos con el 122, porque insisto, en el price free cash flow he sido un poco conservador, igual eso tendría que estar en torno a 120, pues nos quedaría que el precio estaría en torno a 120, 122 euros por acción. Y eso es una TIR de aproximadamente el 3%. Sumándole el 1% de dividendos y recompra de acciones, estaríamos en un 4,2% de tasa de retorno, que para un escenario negativo no está mal. Ahora bien, en el escenario positivo, en el que estamos estimando que la probabilidad de crecimiento de ventas va a ser la que dé el sector, es decir, del 4, 5 o 6%, que el free cash flow y el beneficio neto crezcan entre un 7 y un 8%, que es incluso algo más bajo de lo que ha hecho otros años la compañía, pero bueno, prefiero ser conservador. Nos pondríamos el año 25 en 1.280 millones de ventas, 209 millones de beneficio neto y 181 millones de free cash flow. Valorando por estos múltiplos, e incluso de nuevo en el price free cash flow igual me he quedado un poco corto porque por esto igual podríamos llegar a pagar 20 veces free cash flow, pero bueno, estaríamos en torno a los 150 euros por acción como vemos aquí. Y esto es una TIR de entre el 8-9% anual. 8-9% anual en el escenario más positivo, siendo incluso un poco conservador en el crecimiento del free cash flow y del beneficio por acción, porque en otros años ha crecido bastante más, ¿vale? Al 10, 12, ¿vale? Pero he preferido valorarlo así en el caso en el que la compañía pues tenga algún problema. De manera que las conclusiones que obtenemos son las siguientes, ¿vale? En el escenario más negativo tendríamos una TIR anual, es decir, una tasa interna de retorno de la inversión del 5% anual, teniendo en cuenta que la rentabilidad media de las acciones en los últimos, por ejemplo, 200 años ha sido el 6,8%, ¿vale? No está mal para ser una inversión, incluso en el escenario negativo. Y en el escenario positivo tendríamos una TIR del 8-9% anual, sumándole este 1,2% que se incrementaría la TIR teniendo en cuenta el pago de dividendos y la recompra de acciones, estaríamos en un 10% anual de tasa interna de retorno de la inversión, que es bastante superior a ese 6,8 del que estaba hablando. Y yo creo que hay potencial de futuro, sobre todo por los siguientes motivos. Uno, la escalabilidad del negocio, es decir, alcanzará un punto en el que podrá ir incrementando aún más los márgenes. Lo hemos visto en el gráfico anterior que los márgenes EBITDA estaban incrementándose. Los vientos de cola, es decir, hay un crecimiento estimado del 5% del sector en el futuro y sobre todo también de crecimiento orgánico, que no lo he puesto aquí, y crecimiento por adquisiciones, que va a ser bastante importante porque ya lo ha hecho en el pasado y ha crecido y tiene intención de seguir expandiéndose en Europa. Si vais a las presentaciones de la compañía podréis verlo más en detalle, de los planes de expansión en Bélgica, en Italia y de cómo están yendo ahí las adquisiciones que ha hecho.
Así que, bueno, estas son más o menos las conclusiones de la tesis de inversión y yo creo que, bueno, pues que puede ser una buena inversión para tener en cartera y mantener los próximos 10, 15, 20 años. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. No quería finalizar sin deciros de nuevo que, bueno, tengáis cuidado a la hora de invertir. Evidentemente todo inversor tiene que formar su propia idea antes de tomar una decisión de inversión y comprar unas acciones y que tiene que haber investigado bien la compañía y estar seguro de que los beneficios que le va a reportar en el futuro pesan efectivamente mucho más que los riesgos que pueda comportar la inversión. Entonces, una vez dicho esto, simplemente comentar que si os ha gustado el vídeo, pues dejaos un like, suscribíos al canal y activad en la campanita las notificaciones. Y bueno, pues si os gustan este tipo de vídeos, simplemente tenéis que decírmelo a través de las redes sociales y yo seguiré haciendo más vídeos para que bueno, esta comunidad vaya creciendo poquito a poquito. Sin más me despido y hasta la próxima. ¡Chao!